hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su canal, Católicos por Convicción. En esta oportunidad voy a transmitir o retransmitir un video, ¿verdad? Que lo hice ayer, pero tuve complicaciones con el mismo. Vi que hubo mucho problema en cuanto a la imagen, el audio. Entonces, por eso quise volverlo a traer para ustedes. Y bueno, a los que se vayan conectando, como siempre, les agradeceré que le den me gusta, compartan, ¿sí? Así nos ayudan a llegar a más personas. El tema será la virginidad perpetua de María y la sola escritura, ¿sí? Como lo ve en el título. Este es un tema que considero interesante conocer, ¿no? Y reflexionar, sobre todo aquellos que son partidarios de ese principio protestante de sola escritura y rechazan a su vez la doctrina o el dogma de fe de la virginidad perpetua de María, ¿sí? Por eso he querido traerles este tema, el cual, como pueden ver en la siguiente imagen, pues llama la atención, ¿no? Las diferentes frases que dicen cada uno de estos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, William Perkins dice: la virginidad perpetua de María es una tradición extrabíblica y apostólica. O sea, esto es como que, no sé, causa ruido, ¿no? Mientras que Martín Lutero dice: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura o la razón, no lo creo. Todos sabemos que Martín Lutero creía y defendía la virginidad perpetua de María. Siguiendo estas palabras de Lutero, para Lutero esta creencia estaba basada en la Escritura, ¿sí? La virginidad perpetua de María estaba basada en la Escritura para Martín Lutero, teniendo presente estas palabras, ¿no? Porque si él dice lo contrario, entonces se estaría contradiciendo. Tenemos otro protestante, que es William Whittaker, que dice: la virginidad perpetua de María fue defendida usando textos de la Escritura. Entonces, podemos comparar lo que dijo William Perkins y lo que dijo William Whittaker. William Whittaker, digamos que fue más contemporáneo a los protestantes históricos como Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿sí? Mientras que William Perkins es más posterior, ¿sí? Recordemos que el protestantismo poco a poco se ha ido dividiendo, se ha ido alejando de sus creencias fundamentales, ¿no? Y esto a raíz de la misma sola escritura, ¿sí? Todo esto viene a raíz de la sola escritura. Pero vamos a ver en detalle qué decían estos protestantes históricos. Por ejemplo, Francis Turretin, ¿verdad?, quien fue un teólogo escolástico reformado, ginebrino, italiano, especialmente conocido como un celoso oponente de la teología calvinista moderada de la Academia de Saumur, dice lo siguiente: esto, la virginidad perpetua, no es expresamente declarado en la Escritura, pero aún así se cree piadosamente, con fe humana, por el consenso de la Iglesia antigua. Fíjense el pensamiento que tiene Francis Turretin. O sea, dice que la virginidad perpetua no está expresamente declarada en la Escritura. Sin embargo, se cree por el consenso de la Iglesia antigua. No sé si ustedes se han topado con protestantes que le cuestionan esto, ¿sí? Le dicen: pero ¿por qué ustedes creen en ciertas verdades católicas si la Biblia no lo dice? Nosotros le decimos: bueno, el consenso de la Iglesia así lo cree, así lo estableció. O sea, esta idea del consenso viene enraizada en el cristianismo histórico, ¿sí? Y Francis Turretin aquí la aplica para aceptar la virginidad perpetua de María, ¿sí? Aunque, pues, él es muy enfático en decir que se cree piadosamente con fe humana, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que habla del consenso de la Iglesia antigua, es decir, le da autoridad al consenso de la Iglesia antigua. Este es un pensamiento muy católico, realmente, ¿no? Porque si ahora hablamos con un protestante, él se va a aferrar que solamente tiene que estar en la Escritura, si no está en la Escritura, pues lo rechaza, ¿no? Pero el protestantismo histórico, pues, no tenía esa idea tan exagerada, por decirlo así, tan fundamentalista, ¿no? Vamos a continuar viendo otro protestante, como William Whittaker. ¿Ven? Fue del año 1548 al 1595 y fue un destacado eclesiástico, académico y teólogo calvinista, anglicano protestante. Fue maestro del St. John College en Cambridge y destacado teólogo de dicha universidad en la segunda mitad
del siglo XVI. ¿Sí? Él dice lo siguiente: en cuanto a la virginidad perpetua de María, no me incumbe entrometerme en esa disputa. ¿Sí? Él dice como que no le interesa discutir sobre el tema, pero sigue diciendo: me contento con decir que los padres que manejaron la controversia con el vídeo, ¿sí? Recordemos que los padres de la iglesia, entre ellos San Jerónimo, combatieron fuertemente a el vídeo, ¿sí? Este hereje que negaba la virginidad perpetua de María, negaba la intercesión de los santos, la veneración de reliquias. Sí, era un hereje pues muy similar a muchos protestantes, ¿no? Porque rechazaba ciertas cosas que los protestantes tienden a rechazar, ¿no? Pero entre ellos es más conocido por su disputa con San Jerónimo sobre el tema de la virginidad perpetua de María o los hermanos de Jesús, ¿sí? Porque el vídeo decía que los hermanos de Jesús eran hijos de José y María, o sea, una herejía, ¿no? Entonces, sigue diciendo William Whittaker: me contento con decir que los padres que manejaron la controversia con el vídeo adujeron no solo algunas tradiciones oscuras, ¿no? Según William Whittaker, los padres se basan en algunas tradiciones oscuras, pero en realidad eran tradiciones de la iglesia, tradiciones apostólicas. Y él sigue, vamos a decir, metiendo su protestantismo ahí, diciendo que nadie clasificaría muy alto. ¿Sí? Como siempre hay ese rechazo a la tradición, ¿no? Parece que le tuvieran como que miedo a esa palabra, a la tradición, porque bueno, la tradición entonces es católica, por lo tanto debemos aceptar lo que dicen los católicos. Entonces, por eso tratan como que de minimizar lo que es la tradición. Pero sigue diciendo: sino que también hicieron uso de testimonios de las escrituras. Entonces, para William Whittaker, lo que fue la virginidad perpetua de María, y para Francis Turretin, fue algo que estaba presente en la iglesia, es decir, una creencia del consenso de la iglesia antigua, ¿sí? Pero mientras Francis Turretin dice que pues, no se encuentra expresado en la escritura, pues expresamente en la escritura, William Whittaker dice que sí, es decir, que los padres de la iglesia adujeron textos de la escritura para defender la virginidad perpetua de María, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la sola escritura? Bueno, ya estamos viendo varios pensamientos referentes al tema de la virginidad perpetua de María. Algunos lo ven en la escritura, otros no, otros ni siquiera quieren discutirlo, pero como vimos en el video anterior, sí, que es el video de la virginidad perpetua de María y las confesiones de fe protestantes, pues los protestantes alegaban que sí estaba en la escritura. Sí, estas confesiones de fe y sínodos protestantes declaraban que la virginidad perpetua de María estaba en la escritura o en la historia de los evangelios y fue creída por el cristianismo antiguo. ¿Sí? O sea, esta es una verdad que el cristianismo creía y el protestantismo poco a poco se fue alejando de esta verdad, ¿sí? Minimizándola o despreciándola o diciendo que no era importante. Sin embargo, pues ya el cristianismo la había desarrollado, ¿no? Entonces vamos a ver qué decía otro protestante, William Perkins. Fíjense lo que dice William Perkins, me llama mucho la atención. Yo he leído varias obras o varios textos de William Perkins porque para hacer apologética yo debo conocer el pensamiento de los protestantes, ¿sí? O bueno, o con quien vaya a hablar. O sea, William Perkins es muy, digamos, reconocido y citado porque él trataba de decir que los reformados eran católicos pero no romanos. No sé si han escuchado esa expresión, ¿sí? Que ahora hay algunos protestantes que dicen soy católico pero no romano, o sea, para rechazar la autoridad del Papa o de la Iglesia Católica en sí, pues dicen ser católicos no romanos. Bueno, William Perkins desarrolló mucho esta parte, de hecho escribió una obra llamada El Católico Reformado, ¿sí? Que es muy extensa, realmente es muy extensa, pero tiene algunos puntos que se pueden considerar, ¿no? Porque si él quiere llamarse católico, pues tiene que conservar la catolicidad. Pero muchas veces el protestantismo quiere ser llamado como católico y quiere decir que conserva el catolicismo, pero el catolicismo realmente es el que está en comunión con el obispo de Roma. Pero bueno, comentando lo que dice William Perkins, dice: la virginidad perpetua de María es una de las tradiciones extrabíblicas en la iglesia. O sea, fíjense lo que dice, es una de las tradiciones extrabíblicas. Esta expresión me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué me llama la atención? Porque según el protestante, todo debe estar en la escritura. ¿Sí? Todo lo que la iglesia debe creer debe estar en la escritura.
pero William Perkins dice que es una tradición extrabíblica, es decir, fuera de la Biblia. Pero es importante aclarar esto, extrabíblico no es lo mismo que antibíblico, ¿sí? Pero normalmente el protestante, cuando uno le habla de una doctrina católica que se encuentra expresamente o explícitamente fuera de la Biblia o en la tradición extrabíblica, él inmediatamente la asocia con antibíblica. Y es un error, ¿no? Es un error en el que cae. Porque el mismo William Perkins sabe distinguir esto. Por eso habla que la virginidad perpetua de María es una de las tradiciones extrabíblicas en la iglesia. Continúa diciendo, y que los padres ortodoxos hayan sostenido y defendido esta tradición es suficiente para creerla. No sé ustedes, pero esto a mí me suena muy católico, ¿sí? Comenzando por el hecho de hablar de tradiciones extrabíblicas, ¿sí? Que son creencias que están explícitamente fuera de la Biblia, ¿sí? Es decir, que se explican mejor fuera de la Biblia, porque la Biblia puede mencionar el principio, ¿sí? Pero no explicita lo que es esta creencia. Pero llama la atención cuando dice que los padres ortodoxos hayan sostenido y defendido esta tradición es suficiente para creerla. Pues lo mismo decimos nosotros de cualquier creencia católica, ¿sí? El hecho de que los padres de la iglesia la hayan sostenido y defendido, pues es suficiente para creerla. Por eso creemos en el purgatorio, la intercesión de los santos, ¿sí? No porque no esté en la escritura, repito, en la escritura puede estar de forma implícita o explícita, pero en este caso, si hablamos de una creencia o una doctrina que está implícita en la escritura, la tradición la vuelve explícita, ¿sí? Por eso los padres de la iglesia la enseñaron, la sostenieron y la defendieron, ¿sí? Y ya esto es suficiente para creer. Y continúa diciendo, ellos la recibieron como apostólica. O sea, es lo mismo que nosotros hacemos. Cualquier enseñanza que la iglesia sostuvo y defendió, para nosotros es suficiente creerla y la recibimos como apostólica, es decir, forma parte de esa tradición apostólica de las iglesias más antiguas y nos la transmitieron como tal, sigue diciendo William Perkins. O sea, esto llama mucho la atención, ¿sí? Porque este pensamiento es muy católico, este pensamiento de William Perkins, ¿no? No es algo del protestantismo en sí, sino que es algo que conservaron del catolicismo. Pero si aplicaran ese mismo pensamiento a otras doctrinas, a otras creencias católicas, pues no tendrían razones para ser protestantes, realmente. Y muchos protestantes se han dado cuenta de esto, por eso se han hecho católicos, ¿sí? Gracias a los hermanos que se van conectando, ¿sí? Les agradezco que le den me gusta, por favor, compartan, así nos ayudan a llegar a más personas, ¿sí? Un saludo a todos los que están allí conectándose, a los moderadores, por favor, para que mantengan allí el chat ante algún problema que se suscite, ¿no? Porque siempre llegan personas que quieren molestar. Entonces, vamos a tratar de mantener todo en calma, que la enseñanza se pueda entender, porque es un tema, repito, interesante y que llama a la reflexión, ¿sí? Vamos a continuar aquí. Bien, aquí quiero traer este texto de Martín Lutero, que digamos que es el grito de guerra por el cual surgió la sola escritura en el protestantismo, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita con un comentario de un teólogo protestante. Estas fueron las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms en 1521. Él dice lo siguiente: puesto que vuestra serenísima majestad y vuestras señorías buscan una respuesta sencilla, la daré de esta manera, ni cornuda ni dentada, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, y ahí hace una aclaración, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Este era el pensamiento errado que tenía Martín Lutero. Sigue diciendo, estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no retractaré nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. ¿Sí? De estas palabras de Martín Lutero, específicamente de lo que dice, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara,
Pero cuando dice una razón clara es su propio entendimiento, ¿no? Si no lo entiendo, entonces lo rechazo. Pues de allí surge, digamos que el principio protestante de sola escritura, o ese grito de guerra de que, bueno, si no está en la escritura, si no me lo demuestra con la escritura, no lo creo. Pero como Lutero decía, por el testimonio de la escritura o por la razón. Pero puede que nosotros se lo mostremos por la escritura, pero si la razón de él no le permite entender el texto como la iglesia lo entendió, como la iglesia lo transmitió, pues lo va a rechazar. Y eso es lo que sucede con los protestantes, ¿sí? Y uno se da cuenta a medida que uno dialoga con un protestante cómo sucede esto, porque dice, enséñame en la Biblia dónde está esta doctrina, y uno le muestra el fundamento bíblico, y el protestante va a decir, pero allí no dice eso, estás haciendo una eisegesis, estás malinterpretando, ¿sí? Entonces va a buscarte excusa por medio de su razón, ¿sí? Aunque en realidad no está razonando, simplemente está rechazando lo que tú le estás mostrando, porque lo que tú estás mostrando es simplemente lo que la Iglesia Católica ya razonó, ¿sí? La Iglesia Católica con la autoridad delegada por el mismo Cristo. O sea, nosotros como católicos somos comunicadores de la enseñanza de la Iglesia, no de nuestra propia opinión, ¿sí? Cuando hablamos de temas dogmáticos, claro está, temas doctrinales, ¿sí? Pero el protestantismo, lamentablemente, lo que hace es relativizar esa verdad, ¿sí? Y ese es un gran problema. O sea, por esa razón yo no soy protestante. Por esa razón yo no considero el protestantismo. Porque a medida que profundizo en la misma escritura, profundizo en la historia de la iglesia, profundizo en conocer el pensamiento cristiano del primer milenio, y yo siempre hago esta limitación del primer milenio, ¿sí? Porque muchos van a decir, pero ¿por qué no eres ortodoxo? Bueno, te estoy hablando del primer milenio, antes de que los católicos y los ortodoxos se separaran, ¿no? O el cristianismo oriental y el cristianismo occidental se separaran. O sea, eso me ha llevado a mí a ser católico. Y si muchos quieren decir católico romano, pues yo digo católico de rito latino, ¿sí? O católico en comunión con el obispo de Roma. Porque hay católicos orientales en comunión con el obispo de Roma. No son ritos latinos, sino que son otros ritos. Pero yo soy rito latino y en comunión con el obispo de Roma. ¿Y por qué hago esta aclaración? Pues porque en estos momentos hay católicos bautizados que lamentablemente no están en comunión con el obispo de Roma, ¿sí? Están siendo rebeldes, están causando cismas internos en sus comunidades, están rechazando la autoridad del Papa, y yo no niego esto. O sea, muchos protestantes quieren decir esto, bueno, los católicos están divididos. No, o sea, si tú comprendes lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, tú entiendes que la iglesia es aquella que está en comunión con el obispo de Roma. O sea, y más claro no pudo ser San Cipriano de Cartago en su obra sobre la unidad de la iglesia, ¿sí? Ahí dice que Cristo estableció una sola cátedra, y esa cátedra fue sobre Pedro. Y San Jerónimo también fue muy claro, ¿no? Estoy en comunión con el sucesor del pescador, es decir, con el sucesor de San Pedro. Por eso, cuando un protestante me dice, yo estudio la patrística y no veo el catolicismo romano, ese es el error. Tú estás buscando el catolicismo romano, yo estoy buscando el catolicismo. Cuando tú encuentras el catolicismo, luego tú puedes comprender la importancia de estar en comunión con el obispo de Roma. Pero cuando tú dices, estoy buscando el catolicismo romano, tú estás ya con un prejuicio, porque quieres ver un catolicismo como está actualmente, ¿no? No te das cuenta que todo fue un desarrollo histórico, todo fue paulatino, ¿sí? O sea, no puedes pensar que vamos a ver a la iglesia igualmente como comenzó. No, en esencia es la misma iglesia, ¿sí? Pero en su forma se ha desarrollado, ha cambiado, repito, en su forma. Pero si tú no sabes distinguir entre esencia y forma, pues allí vamos a tener un problema. Sí, es como cuando un bebé, ¿no?, está pequeño, ese bebé va a crecer, ¿sí?, va a cambiar su forma, pero en esencia va a ser el mismo, ¿sí? No es que a medida que vaya creciendo va a cambiar su esencia. No, la esencia va a ser la misma, su alma va a ser la misma. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia en esencia se mantiene igual. Lo que cambia es la forma, el desarrollo, ¿sí? Porque a través de los tiempos, pues la iglesia necesita mejorar en ciertos aspectos, cambiar algunas cosas, pero su naturaleza, que es infalible, ¿no? Que este es un punto que los protestantes rechazan mucho, ¿no? La infalibilidad de la iglesia. ¿Por qué lo rechazan? Porque no comprenden la naturaleza de la iglesia. Cuando tú logras comprender la naturaleza de la iglesia, tú entiendes por qué debe ser infalible. Porque es un derecho de la iglesia, es un carisma que Cristo prometió a su iglesia, ¿sí?, que estaría con ella hasta el fin del mundo.
O sea, Cristo va a estar con la iglesia, el Espíritu Santo la va a proteger. Es decir, no va a entrar el error. Y cuando hablo de iglesia, hablo en el sentido general, ¿no? No quiero decir que no vaya a haber algún hereje por allí que vaya a comenzar a enseñar cosas erradas. Pues, no, o sea, desde el principio hubo esto. Y 1 Juan 2:19 lo dice muy claro. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, la escritura, la patrística, la historia, todo da la razón a la Iglesia Católica. Que tú puedes tener objeciones, puedes tener dudas, pues sí. Pero el principal problema que yo encuentro en el protestantismo es querer aferrarse a un principio negativo como es la sola escritura. Y traigo este ejemplo del dogma de la virginidad perpetua de María, el cual ya había sido proclamado, ya había sido definido, ya había sido creído, enseñado, defendido por la Iglesia, y con la sola escritura pues vinieron algunos a decir, bueno, si no está en la escritura no lo voy a creer. No es necesario creerlo, no es un artículo de fe, pero ya vimos que los sínodos, las confesiones de fe, sí lo ven como un artículo importante en las creencias. Y no porque hablan de María, sino porque habla de Cristo. Pero a su vez, cuando se aclara la cristología, tú comprendes la mariología. Esto lo vengo dando yo en un curso de mariología y siempre hago énfasis en esto. Para entender la mariología hay que entender la cristología. Y los que les gusta estudiar sobre la Virgen María saben que deben hacerlo con una perspectiva cristológica, poniendo su mirada en Cristo, ¿sí? No en María. Pero al comprender a Cristo podemos comprender a María, porque es muy sencillo. Nosotros no nos preocupamos por comprender quién fue María si ella no fuera la Madre de Dios, ¿sí? La relación que ella tiene con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo es lo que la hace a ella importante, ¿sí? No es ella por sí misma, sino por todos lo que Dios hizo en ella, ¿sí? Vamos a continuar aquí. Ya vimos que este grito de guerra de Martín Lutero fue el que dio origen a eso de que, bueno, demuéstralo en la escritura. Si no está en la escritura, no lo creo. Pero Martín Lutero metió otra cosa que fue la razón. Pero la razón es subjetiva, podemos decirlo. La razón es subjetiva para aquellos que quieren ver las cosas de acuerdo a su entendimiento y no como la Iglesia lo ha enseñado, lo ha definido, ¿sí? Y lo quiere expresar para que todos podamos comprender. O sea, el catecismo, si usted lee el catecismo, ahí usted va a comprender la enseñanza de la Iglesia. Y si quiere profundizar, pues puede estudiar teología, puede buscar libros de teología, el de Denzinger, ¿no? Porque como decimos nosotros en nuestro ministerio, nosotros somos cristianos en formación, católicos por convicción. O sea, el cristiano que se forma realmente con un sincero corazón y con un sincero amor por la verdad, termina siendo un católico. Y un católico por convicción, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono las palabras de Martín Lutero? Bueno, porque justamente esas palabras, como les he dicho, hacen alusión a lo que es ese principio de sola escritura. Esas palabras en la dieta de Born. Podemos leer un comentario de Matthew Barrett, un comentario muy actual, ¿sí? Porque es de este año, el año 2023, de su libro The Formation a Renewal Retrieving the One Holy Catholic and Apostolic Church. Y es lo que les decía, los protestantes quieren tratar de decir que ellos son los católicos, pero en realidad pues, no están comprendiendo que el católico es el que está en comunión con el obispo de Roma. Y Matthew Barrett, pues es una figura reconocida del protestantismo actualmente porque es profesor asociado de teología cristiana en el Midwestern Baptist Theological Seminary. También es el director del Centro de Teología Clásica. Gracias a la hermana María Padilla por su super chat. Que Dios le bendiga y se lo multiplique. Es autor de varios libros, entre ellos Simply Trinity, que ganó el premio del libro del año de Christianity Today en Teología y Ética, y actualmente está escribiendo Teología Sistemática para Baker Academy. ¿Sí? Es, digamos que, un teólogo actual del protestantismo, reconocido, ¿sí? Entre las filas protestantes. Por lo tanto, entre los católicos pues debemos conocer ese pensamiento. Entonces, él dice lo siguiente. Las famosas palabras de Lutero
se consideraron audaces, es decir, las palabras de Lutero en la Dieta de Worms, porque tomó su postura sobre las escrituras en contraposición al Papa. ¿Ven? La sola escritura nació como un principio negativo para rechazar la autoridad de la Iglesia, o del Papa en este caso. Sola escritura en Worms pudo sonar impactante para sus oponentes, pero Lutero no estaba diciendo nada que los padres de la Iglesia antes que él no hubieran dicho. Sola escritura era una doctrina católica, insistía Lutero. Y según el pensamiento de Lutero, bueno, según Matthew Barrett, pues lo que le estaba diciendo era que sola escritura era una doctrina católica, por lo tanto debíamos basarnos solamente en ese pensamiento. Pero cuando uno profundiza y uno ve estos problemas que existen sobre doctrinas ya definidas por la Iglesia, uno se da cuenta que lo que vino a hacer el protestantismo fue relativizar. Sí, aunque suene fuerte, aunque a algunos protestantes les moleste o piensen que es un muñeco de paja, no. O sea, simplemente relativizar es que tú digas, bueno, ok, esa puede ser una verdad o no puede ser. Pero ya la Iglesia te dijo, eso es una verdad. Te toca a ti aceptarlo. Sí, decía San Agustín, es algo evidente, lo aprueba la fe, lo aprueba la Iglesia Católica, es verdad. ¿Sí? Esas palabras de San Agustín, cuando yo las leí, pues me convenció aún más del por qué yo me aboco a la autoridad de la Iglesia. Porque San Agustín, aunque muchos protestantes quieran llevárselos a su fila, pues San Agustín era el ejemplo del católico, ¿sí? Aquel católico que comprendía la autoridad de la Iglesia y se sujetaba a ella. Y él lo dice muy explícitamente, ¿no? Se sujeta a la Iglesia, a la autoridad de la Iglesia, a los obispos, ¿sí? A la sucesión apostólica, que es algo que el protestantismo rechaza actualmente, o tergiversa la idea, ¿no? Algunos dicen, sí aceptamos la sucesión apostólica, pero es la sucesión de doctrina, no es la sucesión de obispos, y bueno, eso es, pues, digamos que un error, porque no puede haber una sucesión apostólica, no solamente por doctrina, sino también por los apóstoles, es decir, por los que se están transmitiendo la autoridad. En este caso, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ahora quiero compartir con ustedes una reflexión justamente de un católico, ¿sí? Este es un libro que escribió el católico William R. Todd, dice ¿por qué católico? Respuestas a objeciones protestantes sobre la fe católica. Y bueno, este extracto que voy a citar pues es prácticamente sobre este tema, sobre la sola escritura. Pero fíjense a la conclusión que llegó William R. Todd mediante su razonamiento o análisis del principio de sola escritura. Él dice lo siguiente: estaba empezando a encontrar inconsistencias en mi teología protestante, fundamentalista, mediante el uso de una de las piedras angulares de la Reforma, es decir, sola escritura. Continúa diciendo, estaba leyendo la Biblia por mi cuenta y encontrando discrepancias preocupantes entre lo que parecía decir la Biblia y lo que estaba escuchando desde el púlpito. O sea, ya este protestante, ¿no? William R. Todd, se daba cuenta cómo habían, vamos a decir, problemas dentro de lo que él entendía de la escritura, si era leer la Biblia, y lo que estaba diciendo su pastor desde el púlpito. Pero, ¿por qué si según la escritura es clara, si según la escritura va a llevar a toda verdad? ¿No? Entonces, él ya se daba cuenta de este problema, ya veía discrepancias preocupantes. Sigue diciendo, inicialmente pensé que las incongruencias eran mi incomprensión de cualquiera de los versos mismos o la interpretación protestante de él. O sea, aquí ya comienza él a pensar, pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Lo que estoy leyendo yo o lo que está diciendo el pastor en el púlpito? Continúa diciendo William R. Todd. Al principio pasé por alto estos problemas. Después de todo, no sabía todo. Entonces dejé de ir a la iglesia por completo. O sea, esto lo llevó a él, pues, a, digamos, tener una crisis de fe, ¿no? Y por ahí muchos van a relacionar con un protestante que está teniendo una crisis de fe y bueno, estamos orando por él, ¿no? Pero William R. Todd tuvo esta crisis de fe y dejó de ir a la iglesia por completo. Sin embargo, todavía creía en Dios. Dice, todavía tenía mi relación personal con Cristo. Pero decidí
que ninguna denominación protestante en particular estaba en lo correcto, porque en todos ellos la Biblia fue interpretada de manera diferente. Empecé a preguntarme si la verdad no era de hecho relativa. ¿Ven? Él, al analizar lo que era la sola escritura, se dio cuenta que lo que iba llevando era al relativismo. Es decir, tú tienes la verdad o él tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y si tú dices, yo tengo la verdad, pues primero demuestra que el otro está equivocado, ¿sí? En el caso de los mismos protestantes. Pero en el caso del católico, nosotros sí decimos, la Iglesia Católica tiene la verdad. O sea, tenemos la historia, tenemos la sucesión apostólica. Podemos confirmarlo mediante esas 4 notas, ¿no? Que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Aunque Matthew Barrett, en su libro que mencionamos anteriormente, trata de demostrar que el protestantismo hace esto, pues realmente no. Simplemente trata de tomar algunas cosas de la iglesia primitiva y decir, bueno, esto lo tiene el protestantismo. Sí, pero como hemos dicho, lo que el protestantismo tiene de bueno es porque lo conservó de la iglesia católica. Y lo malo, pues, bueno, viene del demonio, ¿no? Como todo lo malo, claro está. Entonces, este testimonio de William R. Todd viene muy al tema, ¿sí? Porque nos lleva a ver cómo el protestantismo con la sola escritura relativiza o hace que todo se relativice, es decir, la doctrina que ya la iglesia enseñaba. Una razón más por la cual yo no considero el protestantismo, ¿sí? Finalmente, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? Al haber escuchado, leído los testimonios anteriores de los diferentes protestantes, como Francis Turretin, William Perkins, William Whittaker, que algunos decían que la virginidad perpetua estaba en la escritura, otros que venía de tradiciones oscuras, otros que por el consenso de la iglesia antigua, otros que era una tradición extrabíblica, pues vemos que el protestantismo hace un buffet de doctrina, ¿sí? No se ajustan a lo que la iglesia ya definió, a lo que la iglesia ya cree, sino que simplemente pues van a aceptar lo que quieren y entienden, ¿sí? El católico no va a aceptar solamente lo que quiere y lo que entiende, sino lo que la iglesia ha definido y ha transmitido. ¿Y por qué? Bueno, lean 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Ese fue un texto que a mí me ayudó bastante a entender por qué acepto la enseñanza de la iglesia en la autoridad de la iglesia. Sí, porque sé de quién me vino la escritura. La escritura me vino por parte de la iglesia católica y por eso pues acepto la enseñanza y la interpretación de ella y no de cualquier otro grupo u otra persona. Los primeros líderes protestantes aceptaban la virginidad perpetua de María. Ahora sus sucesores evangélicos la rechazan. Es decir, sus sucesores serían los protestantes evangélicos actuales como bautistas, pentecostales, ¿no? Que pues no quieren aceptar la virginidad perpetua de María. Simplemente algunos dicen que no es obligatorio creerlo, no es artículo de fe, no es dogma de fe. Algunos lo aceptan porque es una creencia piadosa, pero o sea, volvemos de nuevo. Si la iglesia ya lo definió, ¿quién eres tú para negarlo o rechazarlo? ¿No? Si eres cristiano, abócate lo que la iglesia ya ha enseñado, ya ha definido, porque es la que tiene la autoridad que Cristo le delegó. Por eso vemos en la imagen pues, un buffet, ¿no?, de comida. Pues así veo yo el protestantismo, que ven como un buffet de doctrinas y agarro por aquí, agarro esto, rechazo esto, agarro lo que quiero. Y bueno, una razón más para rechazar esto. Finalmente, quiero terminar con estas preguntas, ¿sí? Si el protestantismo histórico en un consenso creía y defendía la virginidad perpetua de María, ¿por qué ahora han dejado de creerlo? Si el protestantismo ha relativizado verdades de fe de la Iglesia, como la virginidad perpetua de María, ¿por qué creer en su autoridad? ¿Sí? Esas son unas preguntas que pues, considero debemos reflexionar tanto católicos como protestantes, porque tanto católicos, tanto ortodoxos y algunos protestantes históricos creen y defienden la virginidad perpetua de María. Pero ¿por qué otros protestantes y católicos que se han alejado también rechazan ahora la virginidad perpetua de María? Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartirles. El video no iba a ser tan largo.
He visto por ahí algunos comentarios del amigo Adolfo, ¿no? Que quería entrar para dialogar porque tenía tiempo, pero bueno, ya se retiró. Así que hoy no venía con, digamos, con el tiempo para dialogar, ¿sí? Porque para esto se necesita tiempo. No solamente vine para compartirles este tema, porque como les he dicho, es decir, este estudio que he armado lo tengo en casa de mis padres, no en la casa donde vivo con mi esposa, porque en la casa donde vivo con mi esposa no tengo el espacio para hacer estos videos. De hecho, los videos que he hecho en la noche los he hecho allá, pero como ven, pues no se ve muy bien, el micrófono no me sirve. En cambio aquí, pues tengo el espacio para hacer estos videos, pero hoy vine rápidamente para compartir este tema con ustedes, ¿sí? Les agradezco a aquellos que, bueno, le han dado me gusta, han compartido, han estado allí en el chat comentando. Disculpen que no los haya leído todos. Puede que en la noche, sí, bueno, allá en el apartamento me conecte para que tengamos un diálogo interactivo, ¿no? Entre todos allí. Esas charlas sobre todo, ¿no? O dialogando sobre todo un poco para que tratemos algunos temas. Y bueno, como siempre, recordarles que si se quieren formar integralmente, pues únanse a la Escuela de Apologética Online DASAM. Sí, esta es la escuela fundada por el hermano Martín Zavala y que, bueno, está siendo de mucha bendición, de mucha ayuda para los hermanos católicos que desean formarse integralmente como discípulos, apologistas, servidores y misioneros. Y lo mejor es que obtienen un certificado avalado por obispos de nuestra Iglesia Católica. También para los que deseen apoyar, bueno, ya pueden unirse como miembros del canal, ¿sí? Obtener una membresía. Pueden también hacer sus donaciones por medio de Zelle, PayPal, ¿no? En la descripción de este video está el enlace para el documento donde está toda esa información, o suscribirse a PayPal y allí van a obtener beneficios también, ¿no? Para que podamos seguir conectados por allí. Nuevamente, gracias por su apoyo, gracias por estar hasta este momento. Vi por allí un comentario del hermano Will, dice: hermano, ¿dónde te puedo escribir? Al correo, hermano, porque pensé que el WhatsApp lo había arreglado y bueno, me sigue dando problemas, ¿no? Por eso no me he podido contactar por allí, ¿sí? Por el correo de Católicos por Convicción, porque bueno, el Instagram también me lo hackearon y bueno, tengo que ver cómo soluciono eso. Pero por allí me pueden contactar, o por el Facebook, ¿no? Por el Facebook o por el correo. Por ahí pueden contactarme si quieren hablar conmigo. Y bueno, será hasta la noche, si Dios así lo permite, para que podamos conversar un poco. Entonces será hasta más tarde, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola,
Le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online.